Bueno, entonces vamos a hacer una ronda de preguntas. Tenemos para cada una. Si quieren van levantando. Yo así voy atendiendo a quien más tiene. Buenas. Muchas gracias por la exposición. Tengo una pregunta principalmente. ¿En qué momento el archivo, pues, o el artista de archivo se tiene que detener para que esa sobrepoblación de imágenes no termine vulgarizando la imagen o volviéndola normal nuevamente? Esa sería como una pregunta. Y la otra es con relación a cuáles serían las diferencias entre el archivo y memoria, porque siento que en la mención no hay una diferencia clara o no tengo una diferencia clara entre ambas. Muchas gracias. Ahí ya. Sí. Pues la primera pregunta, aunque lo veo pues como que sí, exacto, que de pronto tú ahorita podrías aportar mucho. Yo no soy del campo de las artes visuales, pero sí he hecho pues este tipo de investigaciones históricas donde justamente nos servimos de una cantidad de imágenes para construir archivo. Y digamos, en ese campo a nivel metodológico hay un momento en el que hay que definitivamente poner un límite con la cantidad de imágenes y también poner un límite con la interpretación que podemos hacer de las imágenes, porque precisamente la manera como se construye historia a partir de las imágenes dejan mucho a que el historiador interprete el acontecimiento a partir de ese solo rastro de la imagen que pueda tener. No comprendo muy bien a qué llamas vulgarizando la imagen, pues así en el sentido de la pregunta no lo comprendo bien, pero sí hay que poner un límite con las imágenes, o sea, lo que se interpreta detrás de la imagen, el número de imágenes, digamos, el reconocimiento de la realidad que hay alrededor de la imagen. Eso, pues, ahorita, si alguno puede ampliar esa idea, creería yo, para hablar adelante. Bueno, habría también que tener presente que en la selección o en la acumulación como ejercicio del archivo también hay un momento de selección, pues no hay un ejercicio arbitrario al presentar ese cúmulo de registros, sino que hay un momento que selecciona, pues en el caso, por ejemplo, de un artista o de una comunidad interpretativa, pues crean alrededor de esa selección una narrativa, o como ahorita la profe hablando de los momentos de la interpretación, o sea, a la hora de producir hay ya una intencionalidad, algo que se quiere mostrar. Sí, pues con respecto a la primera pregunta, hay algo que yo no pude leer y me gustaría como decirlo, que Barbour concebía tanto artistas como historiadores y estudiosos como si fuesen sismógrafos sensibilísimos que responden al tremor de lejanos terremotos, o bien como nigromantes que, en plena conciencia, evocan los espectros que los amenazan. Entonces Barbour sentía que había él no hablaba en términos del arquetipo inconsciente como lo hace Jung, sino que hablaba en términos históricos, de expresiones históricas, cómo aparecen una y otra vez imágenes en los tiempos, cómo hay un patos, un sentir la imagen que busca emerger. Y él dice que saber reconocer estas imágenes que vuelven una y otra vez como fórmulas del tiempo es también aprender a sanarnos. Pero hay una amenaza en todas esas imágenes, un peligro, y Barbour cayó en ese peligro. Barbour dejó pues, la biblioteca inacabada, Benjamin también con el libro de los pasajes. Entonces yo creo que es una zona peligrosa, es un umbral que amenaza también. El sumergirse en el mar de archivos
porque te trastabillan, es un tremor de terremoto de tiempos lejanos. Y claramente hay que tener en cuenta lo que dice Aleja, hay una selección, hay una arqueología, si hay una arqueología es porque se está excavando algo, se está buscando algo, y usted pues has de estar atento a aquello que se está excavando, pero también has de correr el peligro de caer en la excavación, de perderte en el polvo. Y yo creo que no hay respuesta, pues es gracias a esa inmersión también que tenemos lo que hizo Barbour o Benjamin, pero a la vez también perecieron en ella. Entonces yo no tendría respuesta. En cuanto a lo segundo, también me parece interesantemente paradojal cuando hablas de la diferencia entre archivo, memoria. Incluso yo puse esto archivo y tiempo y luego dije como que no es redundante, pero al igual le quería dar un acento, sobre todo para pensar de la manera en la que estamos entendiendo el tiempo, porque no es el tiempo cronológico. Cuando se dice, pues para mí que el archivo tiene un porvenir, no estoy hablando de un futuro en términos del cronos. Entonces, sí creo que es necesario a veces hacer algunas distinciones o matizar. ¿Por qué? Porque el hecho de que haya archivo no es necesariamente o no da garantía de que haya memoria. Y eso viene incluso desde Platón, con el fármaco, en la escritura. Es decir, la escritura es veneno y a la vez es bálsamo y curación, porque tenemos ahí el registro y podemos ahondar en él, pero a la vez eso da cierta flexibilidad con el olvido. Como ya está registrado, entonces lo olvidamos. La cuestión es cómo se activa el archivo para que pueda haber memoria. Entonces, en ese sentido, sí siento que hay unos matices muy interesantes. Voy a empezar por la segunda pregunta. A ver, de diferencias entre archivo y memoria. Como en lo aprendido en estos 2 días de seminario, hay como una flexibilización de las nociones, de los conceptos. Entonces, si nos acogemos como a esa visión contemporánea que se ha ido construyendo en este seminario, no hablar de archivos, sino de archivos en plural, de no hablar de memoria, sino hablar de memorias en plural, sí que sí hay una relación inminente en lo que estamos haciendo y en algún momento lo podríamos tratar como sinónimos. Pero hay, digamos, como toda una tradición y muchas personas, teóricos que se han dedicado a esclarecer o a mostrar qué es el archivo, ¿cierto? Que yo me voy a quedar hoy pues no me voy a quedar con la noción de institución porque creo que la hemos trascendido en estos 2 días de seminario, pero sí hay como unas ideas de archivo como dispositivo, como proceso, como estrategia documental, como mecanismo, como repositorio, ¿cierto? Que son diferentes a cuando hablamos de memoria, y si nos situamos desde Paul Ricoeur entendiendo la memoria, el olvido, la imaginación como facultades, ¿cierto? La memoria como una pregunta y una apuesta por el presente, la memoria, ¿cierto? Como una información especializada, ¿cierto? Con la que trabajamos. Entonces sí vemos que son 2 campos que son hermanitos, que andan juntos, pero que de alguna manera también se pueden clasificar y separar. Eso es como un poco lo que yo diría en términos de memoria y archivo. Por un lado pueden andar y siempre andan muy encaminados, pero hay una tradición histórica, filosófica, y me atrevería a decir que también desde el mundo de los estudios de memoria y culturales, donde lo que se trata es demostrar cómo se construyen y se entretejen lazos y hermanamientos, pero que también cada una tiene una existencia en sí. Quizás eso es lo que pueda decir. Y sobre la segunda pregunta de cómo a los artistas de archivo, y bueno, yo casi nunca parto del lugar del arte, pero me incluyo pues en la pregunta con lo que vos estás diciendo, no nos desbordan los materiales. Me lleva mucho a pensar pues como en esta colección de cine, porque igualmente en Moravia yo inventaría más o menos 200 audiovisuales, documentales o llamémoslos mejor expresiones creativas de la realidad, video en movimiento, y yo dije, no, esto ya me desbordó. Dije, ¿qué voy a hacer? Los asesores académicos en los coloquios de la maestría me llamaban la atención, no, acota, tienes que acotar, no puedes trabajar con todo eso, sintetiza. Y algún día yo también pensándolo, yo dije, pues no voy a acotar como de la manera del ejercicio académico clásico, voy a acotar por
realmente porque en mi proceso investigativo y en los criterios que cree para trabajar con cada una de estas obras audiovisuales, sienta yo realmente que son las necesarias. Entonces, de esas 150, 200 películas inventariadas, llegamos a un catálogo de 42, ¿cierto? Expresiones creativas. Y creo que los artistas de archivo allí, o las gestores de archivo, Elizabeth Yellin los llama emprendedores de archivo, bueno, desde el lugar que cada quien se quiera situar. Ahí tenemos unas preguntas muy interesantes que nos relacionan con cuál es nuestro lugar creativo en estos procesos, ¿cierto? Y cómo realmente estamos pensando no solo en una dinámica de investigación conceptual, académica, sino también cómo estamos relacionando estas construcciones de archivo, de memoria o de obras artísticas y plásticas para la interacción con los otros y con las otras personas. Así que yo creo que ahí tenemos mucha culpa, pero también mucho que decir y mucho sentido cuando escogemos y tomamos esas decisiones. Víctor tomó la decisión de que fueran 42 representaciones creativas de la realidad, y eso tiene una razón y un sentido, que quizás siempre vaya a estar oculto, pero que quizás los artistas, cuando tomamos decisiones, apostamos por la serialidad, apostamos por la repetición o apostamos por la diferencia, eso también está lleno de sentido y de contenido, y que la idea es invitar al espectador o a esa persona que se acerca ahí a que los descubra, ¿cierto? O a que cree unas nuevas narrativas que quizás uno no haya visto cuando experimentó o propuso esa obra. Antes de que hagas la pregunta, ay, ¿qué se hizo? Ah, sí, te pusiste el saco, entonces cambiaste. Como está un poco la diferencia entre memoria y archivo, porque el archivo, digamos que se ha concebido como esa posibilidad de organizar, almacenar, el archivo pues en términos occidentales más tradicionales, de almacenar, de organizar, de jerarquizar. Esta mañana cuando Ana María Guas nos nombraba el tesauro, digamos, como también de darle definición, y también un archivo a veces se considera como un grupo de datos. Ya la noción expandida o más actualizada del archivo empieza a contemplar otro tipo de acepciones, de expresiones, de maneras de registrar. Pero, digamos, para mí la memoria, mira que cuando hablamos de la memoria, hablamos de memoria cultural, memoria histórica, memoria del cuerpo, memoria corporal. Entonces, digamos que para mí, como he entendido la memoria, y no quiero como citar a ningún autor, sino como desde la experiencia propia de la memoria corporal, es una acción permanente en la que siempre va a estar como referida, involucrada la subjetivación o las subjetividades que uno pueda construir desde la individualidad o desde la colectividad. Y es una acción que nunca se acaba, que digamos se construye en el día a día, es decir, como que vivimos permanentemente en el ejercicio de hacer memoria. Y el archivo yo lo veo como un asunto sin movimiento. Digamos que eso es como lo que percibo en términos como desde la aplicación de ese concepto a lo que también hacemos desde el arte. Ahí se le mueve esta cosita acá abajo. Tiene un... Mentiroso, mentiroso, fue que quedaste herido. Yo solo quería decir que, pues que uno se siente cansado porque es intenso y el seminario y a esta hora, pero que yo estoy muy contenta de estar aquí oyendo precisamente, pues como decimos, las comunicaciones de los estudiantes. O sea que francamente me felicito por mi resistencia. Y me felicito porque a mí me parece que
preguntas que se suscitaron en las conferencias más largas, encuentran en estas propuestas de ustedes caminos muy interesantes. Yo creo que oyéndoles, yo pensaba, yo no sé si Julia está, sí, Juliana está todavía por acá, una frase de Juliana en su intervención que hablaba como del desbordamiento en la forma del ensayo. ¿Se acuerdan? En algún momento ella hablaba del asunto desbordado en la forma del ensayo. Y a mí me parece que ustedes de alguna manera, y lo han repetido, la palabra vuelve y acabas también, Víctor, de mencionarla, es decir, que ustedes se acercan mucho a esa idea justamente del desbordamiento del archivo, por todos los lados, son archivos muy porosos, desbordados, ilimitados, infinitos, inasibles, inaprehensibles. Y eso me parece muy interesante porque lo que siento oyéndole a los cuatro es que le hacen preguntas muy pertinentes, muy contemporáneas, muy situadas, de hecho muy colombianas, por decirlo de forma también muy directa, a los archivos. Eso me parece fascinante, se los agradezco. Yo creo que son, casi que se podría llamar un capítulo así del trabajo que están haciendo, como preguntas al archivo como noción, porque para usar la idea que trae Kevin, esa del temblor, yo creo que los ejercicios que están haciendo con materiales concretos hacen temblar la noción de archivo. Eso es lo que me parece interesante, que es una noción muy inestable y que de ello da cuenta, pero por lo tanto muy rica, lo que están pensando y lo que están haciendo. Cuando Kevin decía que le parecía que tal vez había un problema en el título de su comunicación como del archivo y el tiempo, yo creo que no lo hay en lo absoluto, porque el archivo no es solamente un asunto de tiempo. El asunto es también, el archivo me parece a mí, yo no soy nada especialista, pero me parece a mí que es también un asunto de espacialidades, que ahí la espacialización, como diría Derrida, justamente juega un rol muy importante, y viendo el trabajo, por ejemplo, de Víctor, me parece que la espacialización del archivo, la itinerancia, la errancia del archivo no contenido en el lugar institucional del archivo y demás, de lo que se ha hablado mucho hoy, es una manera muy poderosa también de entender ese archivo casi que liviano, móvil, un archivo para la gente y no solo para los especialistas del archivo. Un archivo así pienso que hace temblar un poquito la noción a la que estamos acostumbrados, incluso las que hemos visto hoy desde un recorrido como el de Ana María Wash, muy interesante, pero no menos seguro como espacio de la reflexión, que es la de los artistas consagrados del arte contemporáneo. Entonces, ver estas experiencias comunitarias por fuera desbordando además los circuitos seguros del arte, ¿no? Me parece muy, muy rico, o ese asunto de lo inarchivable de lo que hablaba Alejandra. También, francamente, porque ahí hablaste de los artistas que vas a consultar al archivo y todo lo demás, pero inarchivable fuertemente es el río. Y el río como el motor finalmente de toda esa creación imposible, de esa que no se dio, ¿no? Y así podríamos llegar al problema de lo inarchivable de la experiencia del cuerpo, que es de lo que han hablado mucho Lina y Juliana. Entonces, creo que esas preguntas al archivo ustedes las están concretando pues de una manera no solo muy política, justamente muy situada, pues como se dice, sino muy hermosa, y la belleza cuenta. Muchas gracias. Ahí sí, gracias por resistir y estar acá. Lo que pasa es que Ana terminó tan bonito que ya no quiero preguntar.
Pues ya no sé, ya voy a hacer unas preguntas que ya deberían salir como de... Pero yo sí quería decir algo, y es cierre. que con lo que ella dice de temblar el archivo también tiene que ver con lo de Husserl y el boom de la memoria y el boom de la producción de representaciones y narrativas, que eso también lleva al desbordamiento, ¿cierto? Que hay un desborde tremendo si lleváramos a la memoria como esa producción de narrativas y representaciones, hay toda esa riqueza y que de alguna manera hoy nos está volcando a hacer otras preguntas de qué legamos para el futuro, cuando nos enfrentamos pues también a hacer artefactos o obras como estas. No, hay algo que me hizo pensar también, que considero muy bello, aludiendo al etimo también de archivo, del arqué, de su autoridad, y al parecer, pues también como lo decías, el archivo nos ha sido legado con un halo de solemnidad y de autoridad al cual nos tenemos que postrar y hemos de ir al archivo. Pero muy interesante pensar el nomadismo de lo archivable, el archivo nómada, igual eso es el cuerpo también, el archivo itinerante, el archivo nómada, que se desliza, que se fuga, que hace rizoma con los cuerpos, con la gente y con las comunidades. Y eso me parece como también bonito. Bueno, como les dije, yo tengo el micrófono, pero Ana terminó tan bonito que voy a ser muy rápida, porque también tengo una manía de profe que no soy capaz de no decirles nada a cosas tan potentes. Entonces, pues yo he acompañado emocionalmente el proyecto de Víctor, soy fan, entonces estoy muy contenta de ver a dónde va. Sí. Sin embargo, para Víctor, sí quería preguntarte, cuando los trabajos son comunitarios, pesa mucho el líder comunitario. Entonces te quería preguntar si estás preparando a alguien, ¿cierto? En Moravia, en el centro, para que haya continuidad, porque se vuelven como mesiánicos. Es la persona y era Víctor, entonces ¿cómo hacemos para que siga teniendo vida y perdure pues más en el barrio? A Lina es porque desde el coloquio me muero de ganas de decirle que esas nuevas metodologías que ella está utilizando, pues se me hacía agua a la boca cuando estás cruzando, y creo que ahí hay unos hallazgos increíbles para la investigación, creación, que son muy novedosos. Y yo sentía como que las preguntas y tenías que defenderte, y yo quería gritar, Lina está haciendo algo pues muy vanguardista, o sea, es una cosa buenísima, y me había quedado como con eso en ese momento, pero aquí me desahogué. Y Alejandra, justo en la misma línea de la investigación-creación, el proceso en la investigación-creación pesa tanto como el resultado. O sea, que si tú pudieras incluso hacer una exposición sobre esos proyectos, esos bocetos, ya es muy potente, ¿cierto? Eso queríamos seguir viéndolos. Pues o sea, era muy, muy... Me imagino. Y para Kevin, es que como trabajo mucho tu tema, es mi tema también, te quería preguntar en esta definición de lo contemporáneo que da Agamben, desde la oscuridad él ve una lucecita, ¿cierto? ¿Esa lucecita para vos es cuál? Eso es lo bueno de hacer esta ronda así, porque estar ahí mientras responden, pensar, no hay... Bueno, yo me acordé cuando estaba exponiendo el compa de un texto que seguro ustedes conocen, que es de Claire Bishop, que se llama ¿Qué es lo museología radical? ¿Qué es lo contemporáneo en los museos? Entonces, bacano, porque veo que varias personas como con esa pregunta de lo contemporáneo, y me hizo caer. Sobre la pregunta que me hace, no, muchas gracias por todo el apoyo. Usted me vio empezar esa maestría y vea, ya casi que graduarme. Así que en esta investigación-creación, yo todo el tiempo he intentado, como gestor de archivos y de memoria, motivar a la comunidad del Morro, motivar a grupos focales y motivar a personas a apropiarse de esta maleta y de hacer cosas con ella. Entonces, inicialmente todo el laboratorio de apropiación que hice con ellos, pues no existía todavía este objeto o este gesto textil, creativo, como llama la compañera, que me parece también muy valioso retomarlo, pero ya desde ahí, desde que yo empecé la investigación y en hacer una investigación colaborativa, valga la redundancia, en colabor, participativa, afuera, casi siempre de la academia,
adentro de la academia, pero a mí lo que me interesa es el afuera de la academia. En esa relación todo el tiempo he estado motivando que la gente se empiece a interesar por las películas, hasta los mismos directores que ya habían olvidado que tenían unas películas en sus canales de YouTube y que lo único que conservan es su película en el canal de YouTube. Entregamos el año pasado la maleta al Centro de Memoria Barrial. Una compañera ahorita me preguntó, yo no tengo esta maleta, pues solo me la prestan así para traerla a estos lugares y mostrarla y ayudar como en los espacios de itinerancia. La donamos al Centro de Memoria Barrial del Centro de Desarrollo Cultural de Moravia y he trabajado como con 3 personas muy de la mano. Una como una gestora del Centro de Memoria Barrial que ha estado interesada en empezar a rescatar todos estos materiales audiovisuales. Allá tienen como una cajonera con algunas películas, pero realmente la memoria de Moravia está en digital, en la internet. 2, con la señora que les cuento, Heroína. Con ella he construido un diálogo muy interesante, además un descubrimiento irla viendo en muchas películas desde que era joven hasta hoy, ¿cierto? Una líder bien interesante que atraviesa toda esta maleta. Se llama Heroína Córdoba, es una mujer muy valiosa, líder con el padre Vicente Mejía del movimiento de los tugurianos, creadora del barrio Moravia, protagonista del documental Artistas de la Supervivencia Heroína, protagonista del documental Moravia, un escenario de resistencia y memoria, y protagonista del documental que hago yo sobre Moravia audiovisual, y aparece como coprotagonista y presencia en otros documentales. Así que ella es una mujer muy clave ahí y es como una custodia de esta maleta. Incluso estos días que en el Centro Cultural tuvieron un cambio como en la prestación de servicio, el servicio se suspendió por unos meses y después ahorita volvieron a retomar con el operador. Ella me ponía quejas, me decía, Víctor, no, esa maleta no la guardaron bien, yo voy a ir a... Bueno. Y la otra parte que estoy incentivando, que estoy motivando a que realicen, porque creo que esta maleta es poderosa y es viva en la medida en que salga y en que la gente la abra y meta la mano y busque en el bolsillo y escanee el código QR. Llegar a las instituciones educativas y a los sistemas de biblioteca, especialmente de la Aurora, ¿cierto? Esa es como una continuidad que le vamos a dar este año y quizás va a quedar en los otros años ya como un objeto de memoria para la gente que la quiera usar dentro del Centro de Memoria Barrial o que la quieran ir a prestar allá. Para no quedarnos ahí, porque a mí me ha dado muy duro eso, de cómo uno como gestor se libera y suelta, me inventé el fanzine, que es otra manera de la maleta, ¿cierto? Que puede viajar de otra manera, que ahí están los códigos QR y también hay un pasacalles, háganse de cuenta todo este muro que está pegado en la Estación Caribe, ¿cierto? En la Estación Caribe, en un lugar que se llama la Carpa Taller Barberar, de un colectivo organizado, pues he hecho con ellos todo este proceso también y buscando eso, de que el archivo se active, de que realmente este repositorio sea útil y de alguna manera flexible y que de alguna manera contesta y reacciona a muchas categorías tradicionales de la archivística, pero que también las retoma para poder reaccionar a ellas. Hicimos este pasacalles, entonces está ya colgado en una barbería y bueno, y la gente va y usa la maleta. No está pues los bordados, las creaciones textiles, pero lo que hablaba ahora del multisoporte para darle una vida y un uso a los archivos digitales es muy importante pensarlo en términos de preservación y bueno, ojalá se me ocurran más ideas, pero por ahora está ahí. No, estoy más perdido en la oscuridad. No, pero pues sí, solo podría responder también como muy intuitivamente, porque la imagen que nos trae de la lucecita en medio de la oscuridad, pues Agamben se pregunta por la oscuridad, y dice, la oscuridad es una luz a la vez que viene viajando. Pero como el universo está en expansión y está en un infinito alejamiento, esa luz no alcanza a llegar y llega a través de la oscuridad y él recibe esa oscuridad. Entonces, en ese sentido, la luz que sí llega es el índice de toda aquella que no ha llegado. Y yo pienso, pues, a partir de eso también, del rastro, del índice, de la huella. Y hay una frase que retoma Deleuze de Joe Busquet,
que es la herida, existía antes que yo, he nacido para encarnarla. Esa oscuridad también es esa herida que hay que encarnar y se encarna sintiéndola, sintiendo ese dolor. Entonces, no sé, por ejemplo, veo lo que hace Víctor allá en Moravia y yo, la verdad, a mí me ha afectado mucho todo el proceso de gentrificación que se ha llevado allí, no solo allí, sino a nivel de ciudad bajo la idea de progreso. Cómo se desplazan comunidades, cómo se emplazan nuevas estructuras de vitrinas brillantes que borran la memoria. Entonces, ver la luz como índice de lo que no está es preguntarse precisamente qué fue lo que tuvo que ser desplazado, despojado, ultrajado para que disfrutemos de las vitrinas brillantes del progreso. Entonces, ir allí a la herida, preguntarse, hacer arqueología precisamente de aquellas voces acalladas, encarnar esa herida que palpita pues, por doquier. Entonces, pues así lo siento yo, porque no coincidir con su tiempo es precisamente plantear una molestia existencial ante él. Y esa molestia existencial materialmente es política también. La manera en la que, precisamente como decía la profe, no solo es tiempo, sino cómo se espacializa. Se espacializa a partir también del dolor, lo decía pues, Benjamin. Lo de todo documento de cultura es a la vez documento de barbarie. No, me ha gustado mucho la respuesta que ha dado Kevin ahí. La suscribiría completamente. Y así que la voy a robar como cierre de esta sesión del encuentro. Y verdad, agradecerles. Me alegra mucho que hayan participado. Creo que ha sido un premio para los que resistimos el poder haber estado en esta participación. A Víctor, a Lina, a Alejandra, que muchísimas gracias.